Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos reunimos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos correspondientes al sábado 12 de abril del 2025. Mañana es Domingo de Ramos, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús a Jerusalén. Comienza nuestra Semana Santa, comienza la misión. Pidámosle a Papá Dios durante estos días que el Señor bendiga, ilumine todo el servicio que podamos prestar, sobre todo nuestro servicio de predicadores, de ser predicadores de la palabra de Dios en los hogares, en la misión, en las veredas, en los actos litúrgicos. Hoy nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Arborizadora Alta. Ahí está Amparito. Amparito, muy buenos días, el Señor la bendiga. La invito para que comencemos con oración. Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, Padre y Rey Celestial, te damos infinitamente gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor, porque hoy nos has ofrecido, nos has permitido un día más para poder gozar de las maravillas que tú has creado, Padre. Muchas gracias, Papito Dios. En esta mañana que estamos todos invitados a desayunar, Señor, permítenos saborear deliciosamente ese banquete, Señor. Esa palabra que podamos digerirla, que podamos masticarla y que podamos hacerla y colocarla en práctica, Señor. Derrama sobre nosotros ese paráclito divino, Señor, para que nosotros podamos discernir, comprender tu palabra, Padre. Muchas gracias, Señor Jesús, por estar en tu presencia contigo, Señor, y en tu compañía, Madre, hermosa Mamita María. Gracias, Papito Dios, dejamos todo en tus benditas manos para que seas tú el que coordine, dirija esta mañana. Amén. Vamos a escuchar las lecturas del día de hoy. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios. Recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido. Los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Los hará una sola nación en mi tierra. En los montes de Israel un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones ni volverán a dividirse en dos reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los liberaré de los lugares donde habitan y en los cuales pecaron. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán las naciones que yo soy el Señor que consagra Israel cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos guarda como un pastor a su rebaño. El Señor nos guarda como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, anunciándola en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guarda como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte.
vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guarda como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos, convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guarda como un pastor a su rebaño. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Juan. En aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, le dijo: vosotros no entendéis ni palabra. Nosotros no entendéis mi palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año. Habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tomarnos unos segundos para que sea la gracia del Espíritu Santo quien en cada uno de nosotros sople, coloque esos carbones encendidos, para que aquel quien comparta no sea su compartir, sino el de Dios. Bueno, vamos a compartir lo que el Señor nos ha regalado. ¿Quién quiere dar inicio? Buenos días, Amparito. Muy buenos días para todos. Veo como con tristeza a nosotros, aún, por ejemplo, estos fariseos, Caifás de manera especial, estaban con Dios, ¿no? Aparentemente. Tenían un rol, eran autoridad, tenían un perfil eran sacerdotes y eran representantes de la relación con Dios, de la iglesia. Aún ellos, dejándose llevar por sus criterios personales, por el bien común, personal, por el bien común, crearon tanto, aunque estaba escrito, aunque era voluntad de Dios por amor a nosotros, esa salvación,
a la manera de Dios y a la manera de Jesús, lo que iba a hacer. Ya nos acercamos a ese gran acontecimiento, ese gran muestra de amor, de salvación, de misericordia por amor a nosotros. Y aquí vemos cómo de verdad priman para muchos los criterios humanos, priman demasiado para muchos, que incluso crean división. Esa división de las que nos habla la primera lectura, una división que, repito y reitero, por criterios humanos se da. Y muchas veces entre nosotros, ¿cuántas veces creamos división? División con nuestro entorno, división con las personas que nos rodean, división en las relaciones, por criterios, por imposiciones, creyendo cada uno estar en la razón, pero creamos esas divisiones. Pero viene Cristo, viene mi Jesús, viene nuestro Padre y lo hace todo nuevo. Todo lo hace nuevo. Él nos une. Y en Cristo Jesús, si nos disponemos, podemos ser esa gran nación que en aquel es nuestro Dios, nuestro Rey. Él todo lo hace nuevo, nuevo, hasta la manera incluso de purificar. Antes recordemos que se mataban corderos, ahora Él es el cordero. Él todo lo hace nuevo. Ojo, somos nuevos y somos uno en Cristo Jesús, no uniformes. Una cosa es unidad y otra cosa es uniformidad, pero es permitirnos dejar a un lado un poco los criterios personales. Escucha, nos dice el Señor, escuchar la voz de Él y permitir que Él nos haga uno con Él, pero no unos nosotros solos. Recordemos que no nos salvamos solos y Él quiere hacer de todos nosotros una gran nación, esa nación en la que Él sea el Rey, esa nación en la que Él es el Dios único y verdadero. Dispongámonos no solo para permitir que el Señor haga de nosotros esa unidad en Él, en Cristo, para que disponga nuestro corazón, pero sino también como nos ha elegido para hacer esos instrumentos que ayudemos a llevar muchos a ser parte de esta gran nación. Gracias, Amparito. Amén. Gracias, Nancita. Dios me la bendiga. ¿Quién más quiere compartir? Buenos días, Dora Amparito. Buenos días, Dorita. Adelante. Hoy me quiero referir al Santo Evangelio. Como lo siento en este momento, en esta cuaresma que estamos atravesando y que se ha dicho, valga la redundancia, desde que empezó, para nosotros es un tiempo de reflexión, de balance, cómo estamos llevando nuestra vida espiritual, cómo nos comportamos frente a Dios y frente a los hombres, cómo podemos corregir el camino. Podemos buscar no solo nuestra propia salvación, sino la de quienes nos rodean, nosotros que todos los días nos alimentamos por este medio, que aprendemos tanto, pues que estemos siempre alerta para dar la mano en ese aspecto, para cuando alguien se equivoca, no que nos creamos los sumos sacerdotes ni mucho menos, sino ayudar a entender la palabra del Señor, porque en la cotidianidad hay mucha equivocación. Nos apegamos a falsos salvadores. Las personas en lugar de recurrir al dueño, recurrimos a los ayudantes.
por decirlo así, porque no se me ocurre. Hay muchas devociones, ¿no? Y creo que Norman en días pasados lo mencionaba, por decir a Santa X, no voy a nombrar ninguna, cualquier santa, y se pegan a hacer las novenas, hacer las vitelitas y todo, que por fe, entre comillas, está bien, pero que no se nos olvide que todo lo que hay y que todos nosotros somos producto del amor de Dios. Entonces, buscar ese amor, buscar ese papá para que sea Él quien dirija nuestra vida, para que nuestra fe esté puesta en Él, en nuestro Señor Jesucristo, que es quien nos lleva de su mano y en su corazón derecho al Padre. Es como siento que la Sagrada Escritura me habló hoy. Amén. Amén, Dorita, muchas gracias. ¿Quién más? Graciela, Amparito, gracias. Gracias, Gracielita. Sigue. Bueno, nos Adelante. damos cuenta en la primera lectura que el Señor, Él sigue hablando de esa alianza, ¿cierto? Que Él siempre nos ha hablado, esa alianza que Él siempre hemos visto que Él cumple, ¿cierto? Como Él lo es, como Él lo dejó en las Escrituras. Entonces nos damos cuenta que Él decía, haré esa alianza de paz, como es la historia de las naciones, estas naciones conquistadas, pero conquistadas por ambición y poder, porque estos fariseos querían a toda costa quedarse en ellos, en estas naciones, ¿cierto? Y gobernar como ellos siempre lo han querido, con ese poder, porque nunca han visto todos los signos que el Señor ha hecho. Habemos tantas personas y nos encontramos en este mundo con tantos desiertos, con tantas tribulaciones, pero el poder no los deja ver más allá. Y saber que Dios siempre viene a darnos vida, ¿cierto? Donde hay esa tristeza, esa muerte, digámoslo así, no se dan cuenta que lo que hace el Señor es traer la paz y el Señor será nuestro centro. Él siempre será nuestro centro si nosotros lo dejamos que reine en nosotros, ¿cierto? Entonces esos fariseos estaban preocupados por esos signos que el Señor daba tan extraordinarios, pero Caifás fue uno de los que habló, y pues él habló diciendo, él sabía que el Señor iba a morir, ¿cierto? Entonces ellos se daban cuenta que se acercaba esa Pascua, y cuando ya llegaba la Pascua, alguien debía de morir, y ellos, obviamente, que no iba a ser uno de ellos, sino que le pusieron el ojo al Señor. Bueno, también el Señor ya sabía, ¿cierto? Y ellos lo veían como su enemigo siempre, siempre, porque ellos no eran capaces de hacer lo que el Señor hacía, de ver que Él les estaba como quitando, digamos, población, porque había tanta población, tantos hombres que lo seguían a Él, a pesar de que estos señores querían hacer todo lo contrario de que querían que a ellos lo siguieran, porque ellos querían siempre esa ambición. Pero mira que no fue así. El Señor solamente con su palabra, ¿cierto? Con sus enseñanzas, hizo que lo siguieran muchísimas personas, porque Él es el que da vida, ¿cierto? Que es el que nos da ese amor. Y a través de esto, disfrutando el tiempo, porque ya el Señor sabía que iba a morir. Entonces Él se retiró a ese monte, digámoslo así, con sus discípulos a orar, ¿cierto? Porque él sabía que iba a morir.
Pero, sin embargo, todas estas personas en el Santo Evangelio, todas estas personas lo seguían y fueron donde él. Se dieron cuenta que él es el único que tiene esa palabra, que entiende la palabra y le entendemos a él. Entonces, nosotros en este paso que llevamos en estos días de Cuaresma, debemos haber reflexionado y ya que nos llega la Semana Santa, si nosotros nos encontramos con una tribulación así, ¿cierto? Encerrados en nuestros problemas, no dejemos que nos cerremos, no nos volvamos ciegos ni sordos, busquemos al Señor. Y más que bonito que es en esta Semana Santa que nos llega, entreguémonos todos a Dios, entreguémonos unidos a Él, a la oración, a lo que Él siempre, el mensaje que Él siempre nos ha enviado, porque en verdad sin Él no somos nada y no podemos actuar nada. A veces nosotros pensamos que queremos hacer las cosas por nosotros solos y en verdad al final nos damos cuenta que no es así. Y qué triste. Pero el mensaje que Él nos deja es, sigamos las instrucciones que Él siempre nos ha dado con tanto amor, con tanta paz en nuestros corazones, y así vivamos esta Semana Santa. En el nombre de Dios. Amén. Amén, Gracielita, muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera compartirnos? Bueno, voy a compartir lo que el Señor me ha regalado para compartirles. Y si ya después, si alcanzamos, pues. Bueno, entonces, de la primera lectura, con la profecía de Ezequiel, miraba que Dios encargó a Ezequiel para animar al pueblo, pues el pueblo en estos momentos estaba en cautiverio, estaba oprimido, y permitió, Ezequiel nos cuenta ahí que le regala la profecía de que los judíos serían regresados de ese cautiverio para su propia tierra, pues la promesa de Dios es reunir a todas las naciones y traerlas a su tierra natal. Entonces, pues, ¿qué quiere Dios a través de esa palabra? Dice que rociará agua limpia para limpiarnos de las impurezas que todos cometemos con los ídolos, los lugares donde hemos pecado, y que Él nos purificará, que Él nos dará un corazón nuevo, un corazón limpio. Y dice que nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios, y que Él fortalecerá nuestra fe. Ahí Él, a través de la palabra, dice que Él nos va a fortalecer la fe, y que el poder y el amor del Señor nos transformará. Primero, pues a nosotros, si abrimos nuestro corazón, si nosotros abrimos esa fe, esa esperanza, nuestra vida la entregamos a Él, y nos sacará de la oscuridad, de la maldad de toda la humanidad, porque la humanidad o el mundo entero ahorita, por todos lados, uno ve, pero el Señor nos da esa alianza. Él nos dice que la paz será eterna y establecerá y nos multiplicará, y que nos pondrá en Él, en su presencia, que Él nos va a hacer criaturas nuevas. Y en el Salmo nos habla de David, la angustia de David, de la persecución porque de sus enemigos.
Y pues así como le habla ahí el Salmo, le habla a David, pues hoy en día nos habla a nosotros. Muchas veces nos angustiamos por la persecución hay diferentes persecuciones, no necesariamente tiene que ser que nos van a matar, o sino la persecución de pronto de deudas, o la persecución porque si no pagamos la deuda nos van a quitar lo que tenemos, o en fin, es una persecución en la vida. Entonces David ahí a través de ese salmo nos da como él también sufrió esa persecución, y nos dice, nos cuenta que si nosotros le entregamos la vida al Señor en espíritu también completamente, Él nos rescata de la vergüenza, de la derrota de cada uno contra los enemigos o contra nosotros mismos. Y que nosotros en el sufrimiento, el Señor no nos ignora. En el dolor es cuando más el Señor está más cerca de nosotros. Muchas veces no somos nosotros los que no dejamos que Él se acerque, porque Él nos, allá a través del Salmo nos dice y nos habla de una liberación, la liberación que otorga salvándonos de lo que debería, de pronto en esas persecuciones pueden haber desastres, pero el Señor a través de su misericordia y de su amor nos quita muchos percances si verdaderamente nuestro corazón está en nuestra vida entregada a Él, le creemos a Él. Él nos hace nacer de nuevo. Y eso es una necesidad muy grande en cada uno de nosotros, que así como volver a nacer de nuevo, como le dijo a Nicodemo, que teníamos que nacer de nuevo. Y la importancia de amar a los demás, creer en Jesús, que es el Salvador, y permanecer fieles en Él, dar testimonio, incluso aunque estemos en persecución o esas debilidades, no sé cuál, debemos de dar ese testimonio de vida en Cristo Jesús, porque verdaderamente Dios es el único que nos da esa fuerza para seguir, para poder nosotros seguir adelante y no decaer, no desistir y decir, no, ya no puedo más y ya no sigo, ya me quedo aquí. No. Y pues para concluir con el Santo Evangelio, allí también, si a Jesús lo persiguen, a Jesús la envidia de los fariseos porque Jesús hacía cosas extraordinarias, y entonces pues ellos al ver que él hacía estas cosas extraordinarias, dicen, no, me va a desbancar, se va a quedar él, lo van a seguir a él, y pues nosotros nos van a destituir. Entonces, pues verdaderamente Jesús escucha la murmuración de todos en contra de él, la condena de su muerte, esa muerte inocente por culpables. Vemos que Jesús es aclamado por todos. Mañana, como el domingo, como Domingo de Ramos, es aclamado por todo el pueblo y lo declaran como rey. Pero esos mismos que aclaman a Dios como rey son los mismos que más adelante van a decir crucifícalo. Muchas veces cada uno de nosotros, de pronto en la soledad, la angustia, en esa tribulación, se encuentra solo. De pronto los familiares, los amigos, los han dejado solo, no se han preocupado. Pues para esta persona que en estos momentos se encuentre así, la invitación a través de la palabra es que se una a la cruz de Jesús y vivir la pasión con Cristo, pues Jesús quiere que resucitemos con Él. Incluso donde
hay personas que ni siquiera se pueden amar a sí mismas, pero si le abren el corazón a ese creador, Él va a actuar en nuestra vida. Pues si nuestro Padre Dios, que es el creador del mundo, envía a su propio Hijo por amor a redimir el mundo, ¿cómo nosotros no vamos a poder decirle un sí al Señor? No vamos a, a recibir esa salvación, a recibir ese amor que el Señor nos está ofreciendo a través de Él, porque Él mismo, el Señor, nuestro Padre Dios, lo ofrece como eh, para la cruz, para esa muerte por nosotros. Él derrama hasta la última gota de su sangre por nosotros. Como pues la verdad es tan poquito nosotros lo que hacemos, pero ya debemos tomar el camino, debemos decidirnos por Él, por amarlo, por esa salvación. No es por Él porque Él no necesita salvarse, los que necesitamos salvarnos somos nosotros, por la cual dice ahí en la lectura en el Evangelio que al escuchar todo eso, Él mejor se retira, no por miedo, lo dijeron ayer, sino porque todavía no es la hora. Y empieza a instruir a sus discípulos, empieza a decirle, así como el Señor nos está instruyendo a nosotros hoy, porque esto fue ayer, hace muchos años, pero todo lo debemos tomar para hoy. Eh, el dolor, el sufrimiento, todo esto se vivió antes, pero lo vivimos hoy. Todas estas situaciones que hoy estamos viviendo, y no solo unas familias, es el mundo entero en el cual está viviendo muchas necesidades de diferente forma. Entonces, el encontrar, el fortalecer esa fe es conociendo a Jesús y yendo a la palabra y yendo a la Biblia y mirando su vida, mirando todas esas alianzas que nos da, esas promesas, como lo hizo en la primera lectura y lo ha venido haciendo. Cada promesa se cumple porque su palabra, esa palabra que está escrita, tiene vida. Y tiene vida eterna porque es allí donde nos dan las pautas, donde nosotros tenemos ese conocimiento, donde nosotros podemos ir allí y ver lo que hizo por nosotros, lo que está fortaleciéndonos cada día a cada uno de nosotros. Nos enseña su divinidad de Jesús como Hijo de Dios, la expiación de Cristo, porque Él es en la vida eterna. Entonces, no hay a otro lugar donde más ir. No es como nos lo dice Norman, que cuando estamos ya ahogándonos, corremos para otras partes que no debemos ir, como el brujo, yo no sé, cosas que no nos traen más mal y no nos van a ayudar. Y vamos antes nos van a pedir dinero, yo no sé, para vernos más mal. En la única fuente para nosotros verdaderamente recibir esa sanación, esa salvación, es Jesús, nadie más. Y debemos de fortalecer nuestra fe en Él. Contemplarlo. En esta semana que vamos a iniciar, esta semana mayor, esta semana de martirio, de dolor con Jesús, vivámoslo. Pero vivámoslo verdaderamente en el camino con Él, de la mano de Él, a permanecer con Él, a ser firmes, fieles con Él y a salir a dar ese testimonio que Jesús está vivo y resucitado. Amén. Si hay alguien más que nos quiera compartir, pues si no le damos la palabra a Norma. Parece que no, Normita.
Gracias, Amparito. Muy buenos días para todos nuevamente. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Amén. Es hermosísima la palabra de Dios hoy. Es muy bonito lo que nos está regalando el Señor hoy a través de su palabra. Y yo quiero que comencemos por la primera lectura. Estaba tratando de hacer una tarea y voy a pedir a ustedes el favor que me ayuden a realizarla. Ojalá cojan papel y lápiz y escriban promesas de Ezequiel 37, 21 al 28. Esto dice el Señor. Miren cómo comienza. Casi todas estas promesas se entienden porque son verbos, o sea, hablan, invitan o hablan de la acción de Dios, de lo que Dios hace. Comienza diciendo, esto dice el Señor Dios, recogeré a los hijos de Israel de entre todas las naciones. Primera promesa, los recogeré. Los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Segunda promesa, los reuniré. Los hará una sola nación en mi tierra, un solo pueblo. Tercera promesa. Solo Dios. Un solo. Los hará una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Un solo rey reinará sobre ellos. Cuarta promesa, esa es, un solo rey. Ya no serán dos naciones ni volverán a dividirse en dos reinos. Nos devolvemos a la primera y decimos que es complemento de la tercera promesa. Luego dice, no volverán a contaminarse con sus ídolos. No volverán a contaminarse. Esa es una promesa de Dios. Y ahorita me gustaría explicarlo un poquito más. Sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los liberaré de los lugares donde habitan y en los cuales pecaron. Esa es la sexta promesa. Los liberaré. Los purificaré. Séptima promesa. Los purificaré. Ellos, octava promesa. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey. Esa es la novena promesa. Y la décima, el único pastor de todos ellos. Ahí va. Promesa número 11. Caminarán según mis preceptos. Lo decimos nosotros en la ley, en la palabra de Dios. Cumplirán mis prescripciones. Promesa número 12. Cumplirán. Y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo doy a mi siervo Jacob. Promesa número 13. Habitarán. En la que habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Entonces habitarán, completémosla, para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre, que es la misma que de la número 9, que David será su rey. Haré con ellos una alianza de paz. Promesa número 14, alianza de paz. Una alianza eterna. Los estableceré. Promesa número 15 es esa. Los multiplicaré. Promesa número 16. Y siempre termina en acento al final, ¿no? Recogeré, reuniré, liberaré, purificaré, estableceré, multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario. La promesa número 17 es, pondré entre ellos mi santuario. Para siempre, ¿no? Para siempre. Tendré mi morada junto a ellos. Yo seré su Dios. Que también estaba en la octava. Y yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo.
Reconocerán las naciones, reconocerán, promesa número 18, reconocerán que yo soy su Dios, las naciones, y ellos serán mi pueblo, que consagra Israel, cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. 18 promesas contabilicé yo. 18 promesas, y juntando algunas con otras que suenan igual o dicen lo mismo. 18 promesas en el texto de Ezequiel. Retomémosla rápidamente. Los recogeré, los reuniré, haré de ustedes una gran nación, una sola nación. Tendrán un solo rey, no se contaminarán. Quinta, no se contaminarán. Los libraré, los liberaré, los purificaré. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. David será su rey. Tendrán un único pastor. Caminarán en mi ley, la cumplirán. Habitarán por siempre en la tierra que les prometo. Haré una alianza de paz, los estableceré, los multiplicaré. Pondré mi santuario en medio de ustedes para siempre y todo el mundo me reconocerá o reconocerá que yo soy su Dios. 18 promesas, mis hermanos. 18 promesas que eran para el pueblo de Israel, que eran para ellos, para los judíos. No eran para nosotros. No eran para nosotros los gentiles. Estas promesas no eran para nosotros. Tal vez la pregunta clave sería, ¿qué tenía que hacer? Una sola cosa. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel para poder gozar de todas estas promesas? Voy a hacer algo atrevido aquí. Voy a hacer un momento atrevido. No grosero, pero sí atrevido. Pensemos un momento si es verdad o no es verdad. Si es verdad que estas promesas se cumplieron o no se cumplieron. Y yo les voy a decir algo, escúchenme, pero escúchenme bien. Estas promesas no se cumplieron. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, estas promesas para el pueblo de Israel no se cumplieron. Porque Israel tenía que hacer una sola cosa y no la hizo. ¿Qué tenía que hacer para que todo esto se cumpliera? Recibir, aceptar, reconocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, como su Señor, su Mesías Salvador. Eso era lo único que tenían que hacer. Era lo único que tenían que hacer. Haber recibido a Jesús, de eso hemos hablado toda esta semana. Haber aceptado a Jesús. Y no lo hicieron. Ahorita lo vamos a ver en el Evangelio. 18 promesas que para el pueblo de Israel, no sé, vamos a mirarlas, vamos a revisarlas. Dice la palabra, lo recogeré. En realidad el Señor recogió al pueblo de Israel o no están dispersos hasta el día de hoy por el mundo entero. Tienen un pedacito de tierra allá en la franja de Gaza. Allá se están matando todavía. Tienen un montón de enemigos. Claro, tienen quien los defienda. Pero de todas maneras, Dios no los ha recogido. No los ha reunido. Aunque puedan ser una sola nación, están dispersos por el mundo. ¿Tienen un solo rey? No estoy seguro. Porque muy probablemente habrá algún país o algunos países en ponerle el rey que necesiten. Entonces tendrán un rey allá, pero de pronto tienen un rey más acá.
no se contaminarán. Uf, Señor de la gloria. Pensar que ellos estaban contaminados por exceso de legalismo, por exceso de culto, tal vez por exceso de rituales, por exceso de historia y por exceso de orgullo. No estoy hablando mal del pueblo de Israel, cuidado, yo no estoy hablando mal del pueblo de Israel. Estoy diciendo algunas verdades. Y con esto no quiere decir que no ame el pueblo de Israel. Y es que, perdón, hago un alto aquí, y es que cuando yo veo esto, yo digo, Señor de la gloria, pobrecitos los judíos de la época de Jesús. Siempre ustedes me habrán escuchado decir esto, pobrecitos ellos. ¿Por qué pobrecitos? Y no lo digo como pobreteándolos, sino diciendo, tanto anhelaban ellos que viniera el Mesías, tanto anhelaban que se cumplieran todas estas promesas, y no tuvieron la capacidad de ver, de reconocer y de descubrir en Jesús al Hijo de Dios. Y lo perdieron todo. Hasta el día de hoy. Los liberaré, los purificaré. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. Claro, ellos podrán decir, tenemos el mismo Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, el Dios de Jacob. Está bien. Pero es que Jesús también dice que quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Y quien no me recibe a mí, o sea, Jesús, no recibe al que me envió. En cuanto al reinado de David, la novena promesa, en realidad ahí no estaba hablando de David, estaba hablando de quien vendría en el nombre de David. Jesús, Jesús ben David. Jesús de la descendencia de David. ¿Quién iba a ser ese único pastor? Pues Jesús. Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. Ahí se estaba cumpliendo la promesa, pero ellos no lo entendieron. Ellos no reconocen a Jesucristo, no aceptan a Jesucristo. Bueno, aunque hoy en día hay muchos que se han convertido y sin dejar de ser judíos, ahora son cristianos, se llaman judeocristianos, tanto en la iglesia católica como en otras iglesias cristianas. Caminarán en mi ley, pero ¿cuál era la ley de Dios al fin y al cabo? ¿Ustedes creen que la ley de Dios era la ley por la ley? No, toda la ley se orienta hacia la persona de Jesús. ¿De qué les sirvió cumplir las 613 leyes judías si no cumplieron con la más importante, recibir a su hijo, acoger a su hijo? La cumplirán, habitarán por siempre en la tierra que les voy a dar, desterradito soy por todo el mundo. Haré una alianza de paz con ellos, pero ¿qué paz tienen ellos, por Dios? Desde 1948 que Estados Unidos les entregó ese pedazo de tierra, han mantenido un día de paz. Los estableceré, los multiplicaré. Bueno, esa promesa sí es cierta. Pondré mi santuario en medio de ellos por siempre. Ni siquiera saben dónde está el arca de la alianza. No se sabe. Pondré mi santuario y todo el mundo reconocerá que son mi pueblo y que yo soy su Dios. Todos me reconocerán. Difícil. Ahora, esta promesa se ha cumplido en nosotros los gentiles. Estas 18 promesas, en su gran mayoría sí. Pero no por virtud nuestra, no por mérito nuestro, por infinito amor de Dios, por misericordia de Dios. Los recogeré, somos una gran nación, como Iglesia Católica somos una gran nación. Los reuniré en una sola fe. ¿Serán un solo pueblo? Sí, aunque obviamente, es más, yo diría que salvando o saltando las divisiones que hay en el cristianismo, tanto católico como no católico, y hablo de sana doctrina, no hablo de cristianismo de sana doctrina, pues en realidad somos un solo pueblo, una sola familia, por lo menos, la familia cristiana. Por eso llamamos a otros de otras denominaciones
Él es un hermanito evangélico, es un hermanito cristiano, es un hermanito protestante. Y entre nosotros los católicos nos llamamos hermanos también. Somos una sola familia. Con un solo rey, Jesucristo nuestro Señor, aunque haya otros que quieran poner otros dioses, pero sabemos que solamente hay un rey de reyes y señor de señores. En cada Eucaristía el Señor nos está lavando con su sangre. Cada vez que nos confesamos nos está lavando. ¿No? Dice, no se contaminarán. Pero aquí hay algo muy importantísimo. Yo dije que lo quería resaltar. ¿Por qué no nos contaminaremos con ídolos? Porque es que cuando uno reconoce a Jesucristo, el Señor, por sobre todas las demás cosas, tiene un encuentro personal con Él, se enamora de Él, lo ama, uno nunca vuelve atrás. Podrá equivocarse, podrá fracasar, podrá tener errores, podrán pasar muchas cosas, pero la fe en Jesucristo no cambia. Por eso dice, no se contaminarán, porque uno ya no le cree a nada ni le cree a nadie distinto que Jesús. Los liberaré y hemos sido liberados. Los purificaré, vuelven, ¿sí? Nos lava con su sangre constantemente, nos perdona, nos limpia. Serán mi pueblo y yo seré su Dios, y todo el mundo lo reconocerá, dice al final, tal cual. David será su rey, o sea, Jesús, amén. Nuestro único pastor, amén. Caminaremos en su palabra, claro, porque ahora tenemos el Espíritu Santo, no por conocimiento humano, por sabiduría espiritual. Porque el Espíritu Santo viene y nos fortalece. Juan capítulo 16 dice eso. Cuando venga el Espíritu Santo les enseñará y les recordará todas las cosas. Por eso caminamos en la ley del Señor. Y también una promesa de, si no estoy mal, dice que Él dice, ya no habrá necesidad de que uno les enseñen a los otros, porque el mismo Señor estará con ustedes. Cumplirán mi ley, cumplirán mi palabra. Habitarán para siempre en la tierra que les voy a dar. ¿Y cuál es la tierra que el Señor nos va a dar para habitar para siempre? El cielo, la vida eterna. Hará una alianza de paz. Y Jesús le dijo a los apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. Cada Eucaristía lo repetimos. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Los estableceré, o sea, les daré estabilidad. Y nuestra Iglesia Católica, a pesar de todos los embates y a pesar de todas las persecuciones y a pesar de todas las crisis internas y externas, es una iglesia estable. Los multiplicaré, regados por todo el mundo como Iglesia Católica y regados por todo el mundo como Iglesia Cristiana. Estoy hablando también de todos los cristianos que no son católicos. Pondré mi santuario en ustedes para siempre. 1 Corintios 3:16. ¿Acaso no saben que ustedes son templos del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Desde el día de nuestro bautismo el Señor vive en nuestros corazones y vivirá por siempre. Él no se sale de ahí. Nos pequemos, equivoquemos, fallemos, Él no se sale de nuestro corazón. Y la promesa 18, entonces reconocerán los pueblos que yo soy su Dios, que ustedes serán mi pueblo, que no son mi pueblo. Hermosísimo, o sea, este libro de Ezequiel, este texto de Ezequiel, a lo mejor lo había leído, a lo mejor lo habíamos estudiado en otro momento, pero creo que hoy el Señor se nos revela y se nos muestra de una manera muy bonita. Ahora, entonces, a lo que veníamos, y es, ¿qué era lo único que tenía que hacer el pueblo de Israel para que estas 18 promesas se cumplieran en él, en el pueblo, en su pueblo? En aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Es que eso era todo lo que había que hacer, creer en Jesús, aceptarlo, reconocerlo. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús, qué mal había hecho, a ver, qué malo había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y dijeron, ¿qué hacemos? Es que ¿qué tienen que hacer? No tienen que hacer nada. Créanle, punto. No era más. Pongan a un lado su orgullo, pongan a un lado toda su doctrina, sus criterios humanos. ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. O sea, que aceptaban que hacía muchos signos. Aceptaban que hacía milagros. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él. ¿Y qué malo hay en eso? ¿Que no iban a creer en ellos? No, tranquilos, no se afanen. Es que el detalle no es que crean en nosotros, no es que crean en nuestras
en nuestros hábitos, no es que crean en nuestros títulos, no, no. Lo que importa es que crean en Jesucristo. Repito, lo importante es que crean en Jesucristo. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. ¿Y qué con eso? ¿Y qué con eso? ¿Y qué con que les tumbaran el templo? ¿Qué pasaría con eso? Ah, no, es más importante el templo que Jesús. ¿Para quién construyeron el templo? ¿No era para él? Y si él permite que lo tumben, ¿qué? ¿Qué pasó con el templo? ¿Qué pasó con el templo que tanto ellos cuidaban y tanto querían hacer respetar? El mismo día que Jesús murió en la cruz, el Viernes Santo, el velo del templo se rasgó, se partió por la mitad, 1. Y 2, en el año 66 o 67 después, o sea, unos 30, 40 años después de lo que está pasando en este momento. Si no estoy mal, hubo un temblor terrible en esa región y se cayó el templo y que dice que no quedó piedra sobre piedra. No quedó piedra sobre piedra. Se le cabeza. ¿Para qué cuidaban tanto el templo si de todas maneras iba a ser destruido? Es que ellos no habían entendido que el templo que había que cuidar era este. Y creían que estaban cuidando al pueblo, que estaban cuidando a la nación. ¿Cuál? Mentiras, carretas, estaban cuidando era ellos mismos y sus propios intereses, muy probablemente intereses económicos. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, dijo: vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Bueno, el hombre estaba hablando en nombre de Dios sin darse cuenta, estaba profetizando. Y en ese momento era cierto, era mejor que muriera Jesús por todos nosotros y no que muriéramos nosotros, el pueblo. Y esto no lo dijo por su propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año habló proféticamente, o sea, bajo la acción del Espíritu Santo, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, Jesús iba a morir por todos nosotros. Y ellos, por ellos también. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos por el mundo, nosotros los gentiles. Ahí estamos todos, por ellos y por nosotros. Y aquel día decidieron darle muerte, sacrificarlo. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con sus discípulos. Una, la prudencia de Jesús. 2, el hecho de pasar tiempo con sus discípulos, instruyéndolos, formándolos, animándolos, fortaleciéndolos. Y aún así, a pesar de todo eso, pues pasó lo que pasó. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua. Ya estaba cerquita de la Pascua, ya llegaba Semana Santa. Para purificarse, subían al templo para purificarse. Ojo, subían al templo para purificarse. Ellos pensaban que se purificaban era en el templo. Ellos se purificaban con sus actos religiosos, con sus signos religiosos. Jesús de alguna manera viene a reemplazar esos signos externos puramente religiosos y viene a cambiarlos por él mismo. Y dice que accidentalmente, casualmente buscaban a Jesús. Subían a Jerusalén para purificarse, pero terminaban buscando a Jesús. Y ojalá todos hiciéramos lo mismo, todos entendiéramos eso. Porque es que el único que verdaderamente nos puede lavar con su sangre para un perdón eterno es Jesús. Y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? No se imaginaban, no lograban imaginarse que el centro de la fiesta iba a ser Jesús. Tenaz. Porque el pueblo de Israel, el centro de la fiesta era el sacrificio del Cordero Pascual. Todo giraba en torno al sacrificio del Cordero Pascual. Pero en esta ocasión el Cordero va a cambiar. Y el Cordero ya no va a ser ese becerro, ahora va a ser Jesús. Sí, y se preguntaban: ¿vendrá la fiesta?
Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba, le avisara para prenderlo. ¿Y quién fue el que terminó avisándoles? Uno de sus más cercanos. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Y aunque pase todo lo que pase con Jesús, y aunque lo lleven a la muerte de cruz, y aunque Él derrame su sangre por nosotros y termine en una tumba prestada, a nosotros la fe nuestra no llega hasta la tumba. La fe nuestra va más allá de la tumba. Escuchad, pueblo, la palabra del Señor, anunciadla a las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá otra vez. Lo guardará como un pastor a su rebaño. Y ese no es David, es Jesús. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, Jesús. Afluirán hacia los bienes del Señor. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Deberíamos de alegrarnos. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. Muchísimas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga grande y abundantemente. Amparito, por favor, cerremos. Amén. Amadísimo Señor, Padre y Rey Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Hoy reafirma, Señor, esa confianza cuando ya no nos llama amigos, sino tus hijos, Señor. Gracias porque nos das a conocer tu palabra, a conocerte a ti, a conocer quién verdaderamente nos puede llevar a la salvación, que solo tú eres el camino, la verdad y la vida, y que diste hasta la última gota de su sangre, Señor, por nosotros. Permítenos, Padre, que esta semana y el transcurso de nuestra vida, Señor, podamos ser fieles a ti, caminar en ti, seguirte a ti y poder, Señor Jesús, estar firmes siempre y en todo momento, Señor. Permítenos ser esos misioneros, Señor. Regálanos la gracia. Hoy, Señor, ya vamos a ese propósito, Señor, al que tú nos envías. Sabemos que no somos nosotros, sino tú que vas con nosotros. Vas delante de nosotros y en nosotros, Señor. Que se cumpla, Señor, cada palabra, cada cosa que tienes para que nosotros podamos extender tu evangelio, llevar tu palabra. Y que cada uno se convierta, Señor, porque tú eres el que haces grandes cosas y cosas extraordinarias, a la cual nos envías a cada uno de nosotros, a misionar en casa, en el barrio, en el grupo, a las veredas, a donde tú quieres, Señor. Gracias. Muchas gracias, Papito Dios. Regálanos la sabiduría, el entendimiento, Señor, y lávanos con tu sangre. Mamita María, muchas gracias porque serás nuestra compañera de viaje. Vas con tu Hijo y con cada uno de nosotros que iniciamos la misión en casa y en todo lugar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que con ayuda del Espíritu Santo sigamos confiando en el Señor para continuar con nuestra obra. Amén. amén. Con la ayuda del Espíritu Santo y nos dé sabiduría para seguir confiando en que las promesas de Dios se volverán realidad día tras día según nuestra forma de vivir, y que nos dé esa sabiduría para saber en qué momento nos las está cumpliendo. Amén. Amén. Para que podamos reconocer que tú eres nuestro Señor Jesucristo, el que nos da la vida, el que nos muestra el camino y el que nos regala la salvación. Amén.
para que no solo creamos, sino le creamos a nuestro Señor. Dejemos que Él sea el Rey de nuestro corazón y vayamos a ser esos instrumentos de salvación para otros. Amén. Para que le creamos en la palabra, el mensaje que Dios nos envía, para que salgamos a misionar y a llevar tu palabra a las demás personas. Amén. Amén. Ruega por nosotros que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Y que el Señor bendiga a nuestras familias y a nosotros en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos por estos momentos que dedicamos para cada día creerle a Dios y conocer más de Él. Invitarlos, en el transcurso de la semana hay grupos de oración para poder conocer de la palabra, para poder infundir más y conocer de Jesús y colocar también nuestras intenciones y orar unidos por tantas intenciones para que el Señor las vea y sé que se cumple. El día lunes es en Suya, el día martes en Ricaute, el día miércoles en San Cristóbal, el día jueves en Castilla, el día viernes en Arbolizadora Alta y Bosa, el día sábado en el norte. También le queremos dar gracias a todos por sus ofrendas es que se dan en los grupos de oración y también las que se dan aquí por Neki. Estas ofrendas, ayudas son para que la palabra se siga extendiendo, para que podamos llegar todos estos misioneros a distintas partes donde el Señor quiere llevar su palabra. Está a nombre de Milena Bermúdez y el número es 301-551-2161. También los queremos invitar esta tarde, todos los días a las 3 de la tarde al Santo Rosario. Y mañana nuevamente a escuchar la palabra de Dios. Muchas gracias a todos. Quedamos en la presencia y la misericordia y el amor del Señor. Amén.